¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente con los 12 discípulos más cercanos a Jesús después de su resurrección? Aunque la Biblia ofrece algunas pistas sobre su vida y ministerio, la historia completa de sus destinos es aún más fascinante y trágica de lo que puedas imaginar. Si te interesa descubrir los misterios y sacrificios que estos hombres hicieron en nombre de su fe, te invito a quedarte hasta el final de este relato. Aquí te revelaré cómo cada uno de ellos encontró su trágico destino y el impacto eterno que dejaron en la humanidad. Y al final, te dejaré un poderoso mensaje sobre cómo su legado puede influir en nuestras vidas hoy. El grupo de los 12 apóstoles, aquellos que caminaron junto a Jesús, fue un grupo extraordinario de hombres llamados a una misión trascendental: difundir el mensaje de amor y redención de Cristo. Sin embargo, esa misión vino acompañada de una gran prueba de fe, ya que cada uno de ellos enfrentó persecución y muerte por su devoción. Veamos cómo fue el final de cada uno de ellos. Conocido como el líder de los apóstoles, Pedro fue una figura central en la expansión del cristianismo. Según la tradición, Pedro viajó hasta Roma, donde predicó durante años a pesar de la feroz oposición del Imperio Romano. Finalmente, fue arrestado y sentenciado a muerte por crucifixión bajo el mandato del emperador Nerón. Se dice que Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Así, el primer apóstol encontró su trágico fin. El hermano de Pedro, Andrés, también fue un apasionado predicador del Evangelio. Viajó al noreste de Grecia, donde llevó la palabra de Cristo a diferentes regiones. Sin embargo, su fe le valió enemigos poderosos. Fue condenado a morir en una cruz en forma de X, una ejecución que soportó durante 2 días, tiempo en el cual continuó predicando a quienes lo rodeaban hasta su último aliento. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los primeros en sufrir martirio. Después de predicar en Jerusalén y Judea, fue arrestado por orden de Herodes Agripa. Fue decapitado por su fe en el año 44. Este trágico evento es uno de los pocos casos registrados en el Nuevo Testamento, lo que demuestra la gravedad de la persecución a los primeros cristianos. A diferencia de los otros apóstoles, Juan vivió hasta una avanzada edad. Aunque sufrió persecuciones, entre ellas ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, no encontró un final violento como sus compañeros. Murió de causas naturales, lo que lo convierte en el único apóstol que no fue martirizado. Felipe predicó en Asia Menor, en regiones como Frigia, donde logró convertir a muchos al cristianismo. Sin embargo, su ministerio fue interrumpido cuando fue arrestado por las autoridades locales. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo, tal como Pedro, un final cruel por su incansable predicación. Conocido también como Natanael, Bartolomé predicó en diversas partes de Asia, llevando el Evangelio a lugares lejanos como India y Armenia. Se dice que su muerte fue particularmente cruel. Fue desollado vivo y luego decapitado, un recordatorio del odio que las autoridades paganas sentían hacia la nueva fe que amenazaba su poder. El apóstol incrédulo, Tomás, conocido por haber dudado de la resurrección de Cristo hasta que tocó sus heridas, se convirtió en un ferviente evangelista tras ese momento. Tomás llevó el Evangelio hasta la India, donde fundó varias comunidades cristianas. Sin embargo, su ministerio llegó a un fin trágico cuando fue asesinado por una lanza mientras predicaba, un símbolo de la violencia que enfrentaban los primeros seguidores de Cristo. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol y autor del Evangelio que lleva su nombre, predicó en Etiopía y otras regiones. Según las tradiciones, fue martirizado en el lugar conocido hoy como Irán o Etiopía, aunque los detalles exactos de su muerte varían según las fuentes. Lo que está claro es que, como sus compañeros, fue asesinado por su fe. Este Santiago es recordado por ser el líder de la Iglesia en Jerusalén. Durante su ministerio, luchó incansablemente
para mantener la unidad entre los primeros cristianos judíos y gentiles. Sin embargo, su fidelidad a Cristo le costó la vida cuando fue lanzado desde una torre del templo y luego golpeado hasta morir con un garrote. También conocido como Judas Leveo, predicó en lugares como Siria y Persia. Al igual que muchos de sus compañeros, fue asesinado por su fe, probablemente mediante apaleamiento. Su trágico fin llegó cuando intentaba expandir el cristianismo en tierras hostiles, enfrentándose a una persecución brutal. Simón, conocido por su fervor nacionalista antes de seguir a Jesús, también enfrentó un trágico destino. Según la tradición, predicó en África y Gran Bretaña. Fue martirizado en Persia, donde fue aserrado vivo por su fe, un final brutal que refleja el sacrificio al que fue llamado por seguir a Cristo. El caso de Judas Iscariote es quizás el más conocido, pero también el más trágico y oscuro. Después de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, fue consumido por la culpa, se suicidó ahorcándose y su muerte marcó el fin de su participación en la historia de los apóstoles. Su traición quedó registrada como uno de los eventos más infames de la historia cristiana. Los apóstoles, a pesar de sus destinos trágicos, nos ofrecen un ejemplo de fe inquebrantable y compromiso total con su misión. Ahora que hemos repasado cómo cada uno de ellos encontró la muerte, es importante destacar el legado que dejaron tras sus sacrificios. El cristianismo no sería lo que es hoy sin el esfuerzo de estos hombres, quienes, a través del dolor y la persecución, expandieron un mensaje que ha llegado a millones de personas en todo el mundo. El alcance de los apóstoles no se limitó a las tierras cercanas a Israel. Cada uno de ellos viajó a diferentes regiones del mundo antiguo, llevando el mensaje de Cristo a lugares donde nunca se había escuchado antes. Desde las tierras lejanas de India hasta Etiopía y Europa, la semilla que sembraron se convirtió en el cimiento de comunidades cristianas que perduran hasta nuestros días. Pedro es recordado no solo por ser uno de los más cercanos a Jesús, sino también por su papel en la fundación de la Iglesia en Roma. Es aquí donde, según la tradición católica, Pedro se convirtió en el primer papa. El hecho de que haya sido crucificado en la capital del Imperio Romano resalta la magnitud de su influencia y el temor que las autoridades romanas sentían ante el rápido crecimiento de la fe cristiana. Roma, que en su momento fue el centro del paganismo, se transformó en la sede de la Iglesia cristiana, en gran parte gracias al sacrificio de Pedro y otros apóstoles. Su martirio y su obra son un testimonio de cómo una fe puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Uno de los aspectos más sorprendentes del ministerio de los apóstoles es el alcance geográfico de su labor. Tomás, conocido como el apóstol incrédulo, se dirigió al este, viajando hasta la India. Allí, se cree que fundó varias comunidades cristianas que aún existen hoy en día, especialmente en el sur del país. La tradición india mantiene vivo el recuerdo de Tomás como el apóstol que trajo el cristianismo a esa región, una hazaña notable teniendo en cuenta las distancias y los desafíos de su época. Este aspecto de la historia de los apóstoles es especialmente impactante porque nos muestra que el cristianismo no fue solo un fenómeno limitado a Europa o Medio Oriente. Fue una fe que se expandió hacia los rincones más lejanos del mundo antiguo, creando conexiones culturales y espirituales que perduran hasta el día de hoy. Santiago el Mayor, además de su martirio en Jerusalén, es venerado en España como el patrono del país. Según la tradición, sus restos fueron transportados milagrosamente a lo que hoy conocemos como Santiago de Compostela, convirtiéndose en uno de los sitios de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Esta historia muestra cómo los apóstoles, incluso después de su muerte, continuaron inspirando fe y devoción. Lo que más destaca de la historia de los apóstoles es su perseverancia. Sabían que seguir a Jesús no sería fácil. Sabían que enfrentaban la posibilidad del martirio, pero lo aceptaron sin dudar. Su fe era más fuerte que el miedo a la muerte.
Y aunque sus vidas terminaron de manera trágica, su legado ha perdurado durante más de 2000 años. El sacrificio de los apóstoles nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso. En un mundo donde enfrentamos nuestras propias dificultades y desafíos, sus historias nos recuerdan que hay algo más grande por lo que vivir. Nos enseñan que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la entrega y el amor desinteresado por los demás. La vida de los apóstoles nos ofrece lecciones invaluables para nuestra vida moderna. A pesar de que vivieron en un contexto histórico diferente, sus enseñanzas y sacrificios son universales. Aquí hay algunas lecciones clave que podemos extraer de su legado. Los apóstoles nos muestran que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida que debe ser defendida a cualquier costo. Hoy en día, en medio de la incertidumbre y los retos, su ejemplo nos anima a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Los apóstoles nunca trabajaron solos. Siempre estuvieron apoyados por una comunidad de creyentes que los sostuvo en momentos difíciles. En nuestra vida diaria, la importancia de construir y mantener una comunidad fuerte es fundamental. Los apóstoles sabían que su misión iba más allá de ellos mismos. Hoy, en un mundo a menudo centrado en el individualismo, su historia nos recuerda que hay causas y propósitos más grandes que nosotros mismos. Cada apóstol enfrentó su propio tipo de sufrimiento, pero ninguno abandonó su misión. En momentos de dificultad, su ejemplo de resistencia nos inspira a seguir adelante. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, te invito a reflexionar sobre el legado de los apóstoles en tu propia vida. ¿Qué desafíos estás enfrentando que requieren un acto de fe? ¿Cómo puedes, al igual que ellos, transformar el mundo que te rodea con tu convicción? No olvides suscribirte a nuestro canal Enigma Bíblico para más historias inspiradoras que te inviten a profundizar en tu fe y en la historia de quienes dieron todo por ella. Además, comparte este video con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan conocer la increíble historia de los apóstoles y cómo sus vidas pueden seguir guiándonos en el presente. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda, la fe es un viaje continuo y al igual que los apóstoles, tú también puedes hacer una diferencia en el mundo.